Buenas y bienvenidos al capítulo 25 de Aventuras Locales. Hoy a mi lado, y como siempre, tengo a Benjamín de la Cruz. ¿Qué pasa, Benja? ¿Qué pasa, Juancar? ¿Cómo estás? Pues mira, aquí mirando tu camiseta de Shrek. ¿Te gusta? Sí, sí, está chula, la Shrek verdad. con el burro. Con asno. La- ¿Qué tal, Juancar? ¿Cómo estás? ¿Qué tal te va? Pues mira, bien, hoy vamos a grabar, Benja, un capítulo distinto, ¿no? Porque siempre es verdad que entrevistamos a gente y tal y les preguntamos sobre su vida, pero sobre nosotros nunca nos hemos preguntado Claro, realmente. es que nadie nos pregunta, ¿no? Claro, efectivamente. Entonces, Efectivamente. hoy toca preguntarse, vamos a ver un poco el quiénes somos. Está la URL de quiénes somos. ¿De quién somos? Claro, y este es el episodio que nos toca, ¿no? Exacto. Ver nuestro recorrido, de qué hemos hecho, de dónde venimos, que esta parte esto también ayuda un poco también para la gente, porque a veces se encuentra en un cierto punto donde tal vez nosotros ya hemos pasado, ¿no? Claro, efectivamente. Y ver también, conocernos un poco y decir, oye, pues ¿cómo eras en el instituto? ¿Eras buena gente? ¿Eras buen estudiante? ¿Se te daba bien? Porque muchas veces, coincide en que la gente no suele ser buena estudiante. La que se dedica a esto, no sé si será casualidad o no, pero no sé por qué, es así. Claro, Tenemos otras sí, sí, inquietudes sí, y, sí. y sucede así. Entonces, ¿quieres que empecemos, Benja, un poquito con la infancia, el instituto? ¿Cómo eras tú, por ejemplo? A ver, de pequeño me gustaba ser emprendedor, eso sí, ¿eh? Yo creo que sí. Yo cuando era, por ejemplo, ya estaba en el instituto, vendía cosas. Mm, Vendía lapiceros, vendía cualquier cosa que se me daba, tenía más y donde veía yo, donde podía vender, vendía. claro. Eso sí, se me daba muy bien desde pequeño, sin saber que tal vez eso era mi vocación. Pero tú ya estabas en Estados Unidos, ahí en el No, instituto. no, no. No, ¿no? No, no, que va, que va. Yo estaba, por ejemplo, yo estaba en Perú, yo soy de Perú, Fíjate. estaba en primaria, o Mm, sea, ahí vendía lapiceros, o sea, sí, vendía bolis y cosas así. En primaria, ojo, ¿eh? fíjate. Después me transferí a Italia, Mm, ya en Italia hice toda la secundaria. Por ejemplo, estuve en el instituto, por ejemplo, vendía PlayStations, vendía modificadores de PlayStation. Vendía, es que de locos, pero sin saberlo, o sea, lo hacía en modo juego, o sea, lo hacía en sí, modo para que me sacarte. gusta. Sí, sí, para ir un poco ahí con los amigos, para gastarme un poco el fin de semana ahí. Claro. Pero estábamos hablando de 15 años, por ejemplo, cuando compraba de China, bueno, eso ya estaba en Italia, compraba de China los modificadores para el PlayStation 2. Mm, Eran como unos pedazos de plástico sí. que tú tenías que poner en la PlayStation y jalarlo ¿Me quieres era sonar? como ya, eso de ahí yo pues los exportaba, los compraba en China, me los traía y los vendía por eBay, por ejemplo. O Fíjate. Sí, sí. sea, los compraba en 2 3 dólares, en 3 euros y los vendía en 10. Sí, pero al final nunca gané dinero, ¿eh? O sea, no es que me convertí millonario vendiendo estas cosas, No, te lo gastabas el fin pero, de o sea, semana. Básicamente y ya está. claro, sí, sí, o sea, nunca pensé, dijo, esto va a ser, voy a vivir de esto. Claro. Hombre, Era obvio. en cuestión. Y siempre así como eso, vendí muchas cosas. Por ejemplo, después, me acuerdo que regresé a Perú después de 15 años y encontré unos polos de la Lacoste Mm, sí. y, y las hacían allá. O sea, me di cuenta que esas polos, la fábrica original de la Lacoste estaba ahí y que hacían que la revendían fuera. O sea, Claro, por el doble o por. ¿No? yo lo pagaba como 5 euros Sí. cada una y te la vendían con etiqueta, con la bolsa, con todo, o sea, era original. Fíjate. Qué curioso Y, eso. y claro, a mí se me prendió, dije, bueno, me compro 50 polos, lo metí en la maleta y me regresé a Italia. En Italia las vendía en $50, en 50 euros en esa época, Joder. Vamos, que cada le una. sacaba bien de partido al Lacoste. Sí, claro. Y cosas así. Después, claro, después se llenó, eBay se llenó de la Lacoste, probablemente encontraron también Claro, otros ¿no? nicheros. Otros nicheros como yo. Y igual, o sea, y ahí acababa. O sea, el negocio siempre tenía un inicio y un fin, no es que yo escalaba ni nada de ¿Y eso cosas fue en la de... época de instituto o fue antes? Sí, 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 todo en el instituto. Estaba Instituto, haber ¿no? Vale, tenido 16 17 sí, sí, vale, sí. vale, vale.
y terminando el instituto también, igual ahí con un compañero montamos una empresa, era un negocio de arreglar ordenadores, por ejemplo, ¿Mm? que se nos daba bien, éramos muy frikis del ordenador Hostia, y se me daba muy bien, bien eso. Nos juntamos con un amigo, después saliendo ya del instituto, mientras iniciamos la universidad, ¿eh? montamos esto y hacíamos reparaciones a domicilio, por ejemplo. Esto ya era en Italia, reparaciones a domicilio. Y bueno, él al final existe todavía el negocio, él se quedó con el Sí, negocio, se lo dejé, sí, sí, yo cuando me vine para Estados Unidos se lo dejé. Y aún ahora, cuando me viene a visitar, me cuenta que todavía existe el negocio, así es que, fíjate, qué curioso, ¿eh? Que el primer mira tú, negocio que montasteis sigue vigente ahí. sí, sigue vigente todavía. Fíjate. Sí. ¿Y tú qué tal? Cuéntame tú, ¿cómo Pues, ha sido pues tu mira, infancia, yo tu niñez? fíjate, de niño, mi abuela siempre me lo dice y mi abuela siempre me dice, vas a llegar a ser jefecillo. Siempre que voy a verla, siempre me dice Oh, lo sí, mismo. mira tú. Resulta que en una boda de mi tía también empecé a seguir un poco igual. Había un muñeco que soltaba como goma de la nariz y cosas así. Y yo en la boda, me acuerdo, que iba vendiendo a todo el mundo por 100 pesetas un cachito. Entonces iba recaudando. Y eso fue uno de los comienzos. Luego difícil, contar un poco mi historia, pero bueno, vamos a ello. En el instituto, yo era el típico que no era buen estudiante, pero que se llevaba bien con todo el mundo, los profesores le querían, por decirlo así. O sea, que era buena gente, pero buen estudiante, no. Entonces, bueno, pues hay en el instituto lo típico también, como tú, las camisetas de fútbol que traías de China y vendías por un poquito más, ¿sabes? Pues sí, siempre buscabas triquiñuelas para sacar dinero, pero lo que tú dices, al final era para el fin de semana o para lo que sea. Sí, No, yo creo que como éramos jóvenes todavía no pensábamos eso de emprendimiento, o sea, se hacía porque, bueno, o sea, no, claro. Y no hay yo las creo que facilidades que ahora ves a los chavales con 16 años y sabes, tienes vídeos de YouTube en los que te explican cómo emprender, cómo hacer tal cosa. En nuestra época, pues no claro, era igual. no, no era igual. No, Después depende de dónde estaba. O sea, yo estaba, por ejemplo, en un pueblo muy pequeño en Italia, así es que olvídate, o claro. sea, la gente... Y aquí en Ciudad Real somos 70.000 habitantes. Entonces también es distinto. No deja de ser un pueblo. Y nada, pues una vez finalicé el instituto, yo hice la ESO, pero yo no estudié bachiller. Así que me fui a un módulo de grado superior a un pueblo que se llama Puerto Llano, de aquí de Ciudad Real, que iba en AVE y volvía. Y duré pues 2 meses, 3 meses, como mucho. Y así que, como en casa había que aportar un poquito lo que fuese, pues me metí de albañil. Yo empecé a trabajar de albañil a los 16 años y estuve 2 añitos. Y ahí llega un poco ya mi finalización de esa etapa. Así que si quieres pasamos a la otra y ya te sigo contando. Así que Mira, tío, que bueno, o sea, llegaste ahí a, bueno, que al final es un nicho donde tú estás y el nicho donde te funciona bien. Claro, es que al final lo conoces, claro, ¿no? Conoces el efectivamente. nicho y eso es, No, a mí la albañilería me gustaba. O sea, lo que es el de reformar una casa, el decorar, todo eso me encanta. Pero claro, lo que no me gustaba era pasar frío en un tejado, calor en un tejado, ¿sabes? Cuando estabas en pleno campo y tienes que hacer una zanja, todo eso, pues al final quieres cambiar el chip y decir, joder, ¿yo esto de verdad lo quiero? Pues claro. entonces ahí fue donde cambié un poco el chip. Mira tú, mira tú. Así que Y de ahí que te fuiste a... ¿Cómo hiciste tú para después para cambiar el tipo de trabajo, cosas así? O sea, pues como... básicamente, cuando ya finalicé a los 2 años esto, cuando ya quise dejar de ser albañil, me metí a un grado medio de telecomunicaciones porque, por lo típico, siempre me han gustado los ordenadores, siempre me ha gustado toquetear Ujú. y como era un módulo que era muy práctico, ¿no? Que pues hacía las instalaciones de los edificios, fibra óptica, todo esto me gustaba, pues me metí ahí. Me metí en el grado Mira tú. medio y luego hice una prueba de acceso. Mientras hacía la prueba de acceso, me volví a meter de albañil. Porque, pero a ver, la pasta manda, ¿no? Claro, También. Me hacía falta pasta y tal. Y bueno, y eso, y ayudaba en casa también un poquito, porque, a ver, mis padres somos una familia humilde realmente. Mis padres trabajan los dos en la limpieza y tal. Y bueno, pues todo lo que se podía aportar, pues era mejor aportar. era mejor. Y, Mira tú, que en mi situación era casi similar. Por ejemplo, ¿sí? yo cuando terminé ya la secundaria, la superior, en Italia, me fui a la universidad pensando que dije, bueno, me preguntaron qué cosa quería estudiar, dije, bueno, ingeniería.
Claro. Así, ¿no? Pero claro, yo no sabía, o sea, me dije ingeniería porque me gustaba toquetear ahí el ordenador, Claro. ¿no? O sea, cambiar partes, pero claro, ingeniería no tenía nada que ver con eso, o sea, ¿no? Pero claro, yo dije, bueno, ingeniería, bueno, Pues es que es el me voy a problema ingeniería. también, que como somos tan jóvenes, no sabemos qué estudiar, ni sabemos qué nos puede gustar, ni nada. Tienes una ligera idea, pero no sabes si realmente 100% te va a Claro, gustar eso. y en la escuela cuando termina el profesor me dice, ¿y tú qué vas a hacer más? Bueno, yo me voy a ir a estudiar ingeniería. Y como que se empieza a reír, ¿no? Y dice, Qué ¿cómo que cabrón. estudiar ingeniería? Me dice. Claro, es que me dice, pues, me dice, y después me dice, es que este no es la escuela para ir a una ingeniería, me dice. Es que yo también hasta ahí, ni por aquí, o sea, ni sabía, o sea, sí sabía más o menos que era una escuela técnica Sí, donde te enseñaba, por ejemplo, yo había agarrado la parte de programación y soldadura y cosas así. O sea, no te mm, preparaba para ir a la universidad. O sea, te vale. preparaba, digamos, era para que salgas a trabajar, ¿no? Para más técnico, Y como claro, FP. claro, era técnico, tal cual. Y Claro, claro, y el otro lado no lo enseñaban bien, porque claro, claro. no le servía cuando salías a trabajar. Y claro, y claro, me preguntaron y yo le dije, bueno, yo me voy a ingeniería, todo ingenuo, pero claro, y se pone a reír, me dice, pero ¿cómo te vas a ir a ingeniería? Me dice, sí, es que yo voy a ingeniería. Y bueno, la cosa es que me voy y me inscribo a ingeniería. Fíjate. Voy y me inscribo de todo el salón. ¿Sí? Yo era el peor de todo el salón, o sea, ya te imaginas, o sea, yo De era el mal peor, estudiante te o sea, refieres, de que no era buen estudiante, ¿no? sí, 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 o sea, que no era un buen estudiante. Yo creo que no le dedicaba, o sea, lo tomaba no tan en serio, o sea, pasaba, o sea, estudiaba lo necesario para pasar, o sea, nunca estudié más, ¿Mm? o sea, estudiaba justo lo justo necesario para pasar. Claro. Y al final no fuimos solamente a la universidad 2 personas, fui yo y el que sabía más de todos. O sea, el que, el que sabía más que todos, que siempre estaba ahí junto Sí. con los profesores, hablaba con los profesores. El clásico, digamos, que está ahí siempre pegado a todos los Sí, profesores. el top de los estudiantes, básicamente. El top de top, ese, exacto. Y él también se va a ingeniería. Y bueno, nos encontramos en la misma ciudad, en todo. A los 6 meses él lo deja a la universidad porque dice que, y claramente me di cuenta que el colegio que había escogido, la escuela que había escogido, no era para ir a la Mm. universidad. Claro. Pero yo sigo, no, digo, no, yo tengo que seguir. Ya por Sigo, cabezonería, ¿no? Básicamente. sí, sí, yo ya, porque yo dije, bueno, es que yo quería estar aquí y bueno, me empieza a gustar la parte de programación. Llevamos solamente en todo, en ese periodo, un curso de programación nada más. Me gustó Ujú. y el siguiente año, no, pues creo que no hice 3 créditos de 60. Y, y el siguiente año me cambio a Computer Science, que era Vale. no era ingeniería, pero era siempre matemáticas, siempre todo, pero era ya de un poco más enfocado a Vale. programación, todas esas cosas. Aunque hasta ahí todavía no tocábamos nada de ordenadores, que era lo Y que me gustaba a mí. eso, Benja, era en Estados Unidos, ¿verdad? Ya ahí sí que estabas. No, 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 Ah, esto era en ¿no? Italia. Todavía seguías en Italia, vale. Esto era en Italia todavía. Sí, sí. Vale, Yo vale, vale. terminé toda la universidad en Italia. Perfecto, perfecto. Así es que me tiré 3 años, que era la universidad, lo hice en 6. Bueno, Pero lo acabé, ¿eh? Ojo, ¿eh? Lo efectivamente. acabé. Eso te iba a decir. Enhorabuena, joder. Al final, por cabezonería lo terminaste y el otro que era el top de los top, no lo El top lo terminó. dejó en 6 meses, no lo terminó, Fíjate. tal cual. Qué bueno, macho. Y yo fui el único del salón que terminó la universidad, Joder. Para que veas, ¿eh? Al final. para que veas. Es Y que- de esa escuela, porque esa escuela, al fin, yo ni sabía, porque también en esa época recién había llegado de Perú para allá, Mm. estuve ahí unos 5 años justo, y claro, no sabía cómo funcionaba la educación en el sentido de que habían escuelas especiales para ir a la universidad, por ejemplo, que uno no sabía. Joder, macho. Vaya cambio. Pues fíjate, y ya cambiaste luego, ¿qué hiciste después de la universidad, Benja? Terminé la universidad y me vine para acá, Para para Estados Estados Unidos, Unidos. ¿no? Sí, sí, Actualmente, sí. ¿dónde te encuentras? En Los Ángeles. Yo me También, encuentro en Los Ángeles, sí. o sea, pero Estuve en ¿de Los primeras te Ángeles. fuiste a Los Ángeles también? Sí, 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 sí. Yo Vale, o llegué sea que aquí. Yo llevas llegué ahí ya desde aquí. siempre. Sí, desde siempre, digamos, llevo unos dos, que estamos, 2025, llegué en el 2012, así que sí, más de 10 años ya. ¿Y por amor fue o por trabajo?
No, por amor, por mi esposa estaba acá, entonces vine. Claro, Bueno, nos casamos ya después, pero sí, fíjate. Qué bueno, siempre nos ella hace la estaba misma. acá. Sí, 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 sí. Ella tenía toda su familia aquí, yo no, no tenía Claro, no tengo hasta ahorita, no tengo a nadie. Pero sí, bueno, fue por eso. Y también en esa parte, ya de contaré, pero fue una travesía también esa parte. fíjate. Ahora nos cuentas. A ver qué. Ahora te contaré, te contaré. Yo, en principio, Benja, pues eso, íbamos hice el grado medio, ¿no? Hice la prueba de acceso, en la cual mientras hice la prueba de acceso estaba de albañil y ya pues aprobé y hice el grado superior. Hice el grado superior de Teleco y la verdad que me gustaba. Era un sitio donde los profesores eran buenos, me gustaba lo que hacía y tal. Y bueno, pues aprobé el superior y ya fui a hacer las prácticas. ¿Dónde hice las prácticas? A instalar fibra, que era lo típico. Instalar fibra óptica. Y allí Está pues la me fibra, claro. contrataron. Y cuando me contrataron, yo me tuve que ir a Alicante, porque era donde había vacante. Me fui a vivir al Alcoy. No sé si lo conoces, Alcoy es un pueblo bueno, de Alicante y tal. No, no, no. Ujú. Y, y allí estuve 7 meses u 8, ¿vale? Me encantó esa época, me lo he pasado muy bien, porque era como quien dice el primer trabajo ya de Teleco, tenía un buen sueldo, por decirlo así, vivía con un compañero, salía a comer o a cenar casi todos los días, a beber cerveza, vamos, buena época, me lo pasé muy bien. Pero dije, fibra óptica, todos los días aquí en la Todos los calle, pasando días. frío también, después de haber las que pasado las de Caín, otra vez lo mismo. Así que decidirme a Madrid y allí me metí a una empresa No era, era como una especie de call center más o menos, ¿vale? Algo así. Lo que pasa es que es técnico, por decirlo así también. Pero bueno, ahí ya estuve también 6 meses, no me gustó Madrid, la verdad. Madrid o lo odias o te encanta, y yo soy de las personas que no que lo odien, Que, pero que no que me no le gustaba. gustó. No. Pero surgió la oportunidad de en esa misma empresa venirme aquí a Ciudad Real y justamente estaba conociendo a mi actual pareja y me vine. Y desde entonces, Por pues amor aquí en también. Ciudad Real, con mi pareja igualmente y aquí estoy. Así que esa época, bien. Qué bueno, tío. Y de ahí como colegaste, o te pasaste hacia el marketing o hacia SEO y hacia a ese lado. En la pandemia sí que es cierto que empecé a toquetear ya el típico curso de Romuald Fons, el diccionario del SEO, para calaveras creo que era, ¿no? O de calaveras. Claro, claro, de Claro. calaveras, sí. Pues yo hice para De calaveras, acuarios. Lo típico, ¿sabes? Que todo el mundo hace lo de típico. mariquitas o Claro. de no sé qué, o de... Sí, sí, Yo sí, cambié sí. la preposición y puse Y para de para acuarios. acuarios. Y ¿Y qué ahí, tal te fue? pues mal. Obviamente mal. Nada, monté la web que me ayudó mi chica y ahí hicimos pues, lo típico de afiliado de Amazon, que vendías cosas de acuarios, tal, no sé qué. Claro, claro. Pero vamos, fatal, fatal. Esa fue mi primera toma de contacto. Mira tú, qué bueno, ¿no? Qué Mm. guay. Aunque bueno, cuando estaba de albañil, sí que le hice a mi tío una página web por Wix. ¿Vale? Esa fue Claro, mi, ya mi salía primera de verdad. en tu primera web. Que era fea como un demonio. La hice de fondo negro y letras rojas. Pero sí, sí. ¿Y tú? ¿Tu primer toma de contacto con el SEO, Benja? A ver, mi primera toma de contacto con la web ¿Mm? fue cuando estaba todavía en el instituto, o sea, estaba en la escuela superior, Hostia. estaba ya en el último año, yo hacía delivery ya en el último año de año superior, hacía delivery en las noches ¿Mm? de pizza, hacía delivery, Ah, era repartidor de pizzas. repartido de pizza, sí, Hostias. sí. Y la pizzería tenía le había comprado su dominio y me dice, mira, que me ha comprado y dije, bueno, te lo hago yo. A mí me gustaba toquetear programación, todas esas cosas, o sea, era un friki. Dije, te lo hago yo. Le hice con Flash, le Sí. hice ahí que Hostia. la... Flash. le hice con Flash tenía tipo una moto y que la moto se movía con la pizza y no sé qué. Joder. De Hostia. locos, de locos. Y Y se lo claro, hice en ahí, Dreamweaver, ahí, se lo hice en Dreamweaver. Claro, claro, ahí cambia era... mucho la cosa. Claro, con Flash antes era un jaleo seguramente montar algo de eso, ¿no?
No, era todo, no, no, lo hacía muy bien porque era, era drag and drop en esa época Ujú. también. O sea, eran que tú lo ponías, Ah, le vale, decía dónde tiene que llegar, era muy, vale, vale. muy factible hacerlo. Y se lo hice, y todavía está online, si lo vas, si se va a ver, por ejemplo, si se va a ver, si se va a ver, es que le hice la moto que cruzaba el puente de San Francisco, y con y con el sonido de la moto así, Con el de moto vieja, ¿no? De trrr, ese que está y cacharrando. con, no, y con una Vespa, era una Vespa, si no me Sí, equivoco, una típicas, Vespa típicas. con la caja atrás, no, era de Hostias. locos. Y se la hice, por ejemplo, y, y claro, y después me dice, ¿y cómo podemos hacer para estar primeros en la web? Me dice, ¿Qué año en la fue web, eso, en Benja? Google. ¿Qué habrá sido? 2000, ¿qué habrá sido? 2006, 2005, Ya, ha llovido, ¿eh? 2004, por ahí. Que casi 20 años. Casi 20 años, tío. Sí, 2005, 2006 habrá sido. Joder. Y claro, me dice eso y digo, que claro, lo puedo hacer. Que siempre era, siempre lo puedo hacer. Dice, bueno, me meto ahí, me meto en otras páginas y empiezo a ver que las otras páginas tienen la palabra keyword. Todavía existía la Sí. keyword tag, o sea, la meta keyword que decía, meta keyword, y ahí ponían una serie de palabras que eran las keywords. Sí, Y empecé a replicarlo en la página. Se lo puse en la página y todo. Para Pizza Siena éramos primeros, fíjate. porque Siena era la ciudad. O sea, ya sí hacía local en esa época sin saberlo. Totalmente. Pero no, o sea, ahí no sabía todavía que era, se llamaba SEO. O sea, lo hice porque Claro, porque se te lo tenía que hacer. pidió. O sea, me lo pidió y se lo hice y ya. Claro. Y acabó. Y en ese periodo empecé a hacer página web. Le hice la web también a mis papás, que tienen una empresa de limpieza en esa Ujú. época. Se la hice también, en Flash también. Flash, la intro en Flash, donde tú presionabas Enter y entraba a la web. Era una porquería, pero Qué bueno. cambio. ¿Cómo cambia, eh? Y esto hace apenas, nada, eso, 15, 20 años. Que es que lo que cambia esto. Y claro, igual se los posicioné para empresas de limpieza en ciudad, en tal ciudad y todo eso. Y bueno, de ahí se pasaron la voz, hice 3 páginas web y de ahí me fui a la universidad. En la universidad ya no hice nada. Sí. En la universidad ya no hice nada, así quisimos montar un proyecto de... Pero es que todavía ahí no había tanta información. Claro. Según yo, si es que ahí había algo, por ejemplo, alguien me decía que existía el SEO, o si se podía monetizar con AdSense, o si se podía hacer, yo creo que ahí hubiera, no sé, hubiera Hubiera explotado. explotado Ahí, la cabeza. claro. O sea, ¿Cómo? o sea, en ese momento no sabía nada, o sea, no sabía ni si existía AdSense, no sabía que existía el SEO ni nada. No, aparte de que Montamos una página web. ni que se podía Ajá, monetizar, porque tú cogías a lo mejor a una empresa como hiciste con la pizzería y a lo mejor cogías, hacías claro, 20 y ya lo tenías hecho. claro. Y después hicimos, ya en la universidad con un compañero, hicimos una página que traía, nos cargaba la información de todos los cines y ¿Mm? los poníamos el cine solamente de la ciudad. Y se llamaba Siena Night, pues Siena era la ciudad, se llamaba Siena Night, y era jalar información de todos los lados y en esa página saber qué cosa es lo que había en el cine, qué cosa es lo que había en tal cosa o los mejores restaurantes. Se quedó igual, lo montamos, o sea, ¿Mm? funcionaba bien, pero se quedó ahí, porque no sabíamos cómo monetizarlo. Claro, claro. Podías haber sido el Romuald Fons, ¿eh? Claro, es que... Es que podrías haber y- sido ahí el pionero, pero fíjate. sí, sí. Siempre quise hacer algo, pero claro, sin la información, tú sabes que Ya, se va muy poco, claro. a muy poco. Es difícil. Claro, y eso fue mi primera. Y de ahí dejé todo lo que es. A partir de ahí, nunca más hice una web, nunca más hice nada Nada. más. Y después Nada. de la Hasta que universidad, llegué. ya sí que empezaste luego, ¿cómo retomaste, por ejemplo, el SEO? Ajá, ahí está. Yo ya en esa época ya estaba aquí en Estados Unidos ¿Mm? y también no sabía qué hacer. Dije, bueno, ¿qué hago? Recién había terminado la universidad. Dije, bueno, me monto algo y empecé a comprar palets para vender en Amazon. De locos, es que de locos. Palets. Palets Palets. de los típicos de madera, ¿no? Sí, palets pero que eran devoluciones de Amazon. Ah, Que ahora recién lo están haciendo en España, pero eso lo hacía ya en el 2012 cuando llegué. O sea, Amazon tenía una página web
donde ¿Sí? vendían devoluciones, lo vendían cerrado. Tú no podías Sí. ver. Te decían, esto cuesta $1000. Ah, vale, pero Solamente no te veías el decían, producto, no sabías lo que comprabas o... no, o sea, te decían el elenco, pero no sabías si estaba bien, estaba mal, no sabías nada. O sea, Vale. te decían, estas cosas hay. Valor del pallet, tipo $10,000. ¿Mm? A ti te lo vendo en 1000. Vale, ¿Ok? vale. Te decían el valor final Sí. y te decían el precio del pallet. Ujú. Decía $1000. Nos dijimos, bueno, vamos. Y me fue tan bien, o sea, me fue tan bien porque le descubrí cómo, porque yo era, como comenté, era un friki de arreglar Claro. ordenadores. Compraba solamente pallets de informática. O sea, me venían teléfonos, me venían ordenadores, me venían portátiles, Eso. memorias RAM, motherboards, me venían mouse, todo. Pero claro, yo compraba los que estaban, por ejemplo, yo compré un pallet, salía valor 20,000. Pallet costaba 5,000. Dije, joder, Qué aquí, ganga, hasta ¿no? que, Dijiste. claro, me fue perfecto, me fue súper. Porque yo los arreglaba y después encontré un modo de cómo hacerlos nuevo. ¿Cómo hacer los Y nuevos? claro, nuevo. Vale, vale. Que aquí, puedo dejar aquí el tip porque si alguien lo quiere Dilo hacer, claro, ya que estás. cómo lo hacía. Y, o sea, el pallet 20,000, yo los vendía en 15,000. O sea, le sacaba un por tres la Claro. inversión. Sí, sí, al final te Y lo salía que hacía rentable era, hacerlo, claro. claro, porque eran motherboards que vendían $500, por ejemplo, y estaban malogrados, estaban dañados. Ujú. El BIOS tal vez estaba dañado o algo así. Lo que hacía eran motherboards nuevos, o sea, eran de hace un mes, de evoluciones de hace un mes. Estaban en garantía. Ah, Tío, en garantía, tío. Te agarraba, los hacía claro, las devoluciones, me mandaban el motherboard nuevo. claro, claro. Nuevo, o sea, lo que yo le pagaba $10, lo volví a vender en 500. Claro, te salía Porque me lo perfecto. Al mandaban final, el gasto cero. con caja, o sea, gasto cero. Y tenía drones que costaban mucho dinero y los volvía nuevos. O sea, me forré. O sea, llegué a tener unos $60,000. Claro, tú dijiste, aquí Así, encontrar el negocio, realmente, ¿no? El buen yo negocio, dije con ya, esto ya para yo siempre. dije, me forro para siempre. Llegué a acumular $60,000. Joder. Y claro, la ambición ahí me jugó mal. Porque yo venía haciendo en cosas que yo sabía ¿Sí? y era un pallet que yo lo podía manejar. Y un día me salió un container, tío. Container, $60,000, un container. Del tirón. Así, los sesenta Del, mil ti- pavos, del, ¿no? Para adelante. del tirón. Hostia. Y dije, aquí me vuelvo millonario. Claro. Dijiste, Claro, si al otro le valor, echo un por tres, a esto también, ¿no? claro. Dije, valor del container, creo que era 400,000. Claro. Dije, bueno, basta que le saque el doble y ya está. Pispas, tú dijiste, pispas, 800.000 euros, Dije, ¿no? vamos, que aquí el próximo año tengo aquí el Ferrari. Nada, tío, perdí todo, tío. Sí, todo. Los 60.000 fuera, ¿no? ¿Por qué? 60,000 fuera. ¿Qué pasó? Uno, tenía que manejar, dónde ponía el puto container, tío. Claro. No contabas con eso, ¿eh? Ten- claro, tuve que, uno, pagar por el container que me lo trajera. ¿Mm? Dos, ¿dónde lo ponía? Ya. Tuve que alquilar un storage gigante para meter todo el container adentro. Y claro, era dinero mensual que tenía que estar pagando, que eso antes no lo tenía. Después, había comprado cosas que yo no manejaba. O sea, me venían, o sea, bicicletas, tío, bicicletas. ¿Qué hago con esto? Con lo bien que estaba yo con los ordenadores, ¿no? Si yo que estaba bien eran piezas pequeñas y costaba mucho Claro. dinero, me tocó una bicicleta y dije, no, tío. ¿Qué? Estuve con ese tráiler, con ese container, un año. Joder, un año estuviste con... Un O año, sea, alquilando donde tenías el container, ¿no?
sin un pérdida, chavo, claro. como quien dice. Claro, dije, llegó el último mes, dije aquí, ya a partir de este mes voy en rojo, o sea, ya hay pérdidas. Claro. Agarré, vendí todo el Eso te iba a storage que decir. tenía Con el y lo material que había vendí. dentro, lo vendiste, ¿no? Lo Poco a vendí, poco. sí, sí, sí. Sí, no, o sea, el último mes vendí todo, o sea, vino una persona, dije, ¿sabes qué? Te lo vendo todo lo que hay adentro, te lo vendo. ¿Y no le sacaste ni 60.000 de que te gastaste? O... No, no, le habré sacado, creo que ni, es que fue pérdida porque le habré sacado unos 20.000, pero claro, todos los meses salía dinero, o sea, Claro, todo claro. Era el alquiler más los 60.000 que te gastaste, más luego que todos los meses iba gastando, claro. a pérdida, claro, claro, iba a pérdidas. Y entonces ahí, a tomar por culo Y el último contenedores verde, y ya está, ¿no? a tomar por culo devoluciones de Amazon. Claro. Y nada, uno dice, bueno, retomó, no, ya no retomé, dije, ya me tocó ir a currar ahí. A currar por cuenta ajena. Porque ya no, es que ya no tenía nada, o sea, ya no tenía ni para comprar un puto pallet ya. Entonces ya te tocó volver otra vez a currar para otro, ¿no? Básicamente. Sí, era la primera vez que iba a currar en realidad, porque ya había terminado, salía de la universidad, o sea, Tu primer trabajo, ¿no? mi Básicamente primer en trabajo. serio, Y, porque y claro, claro, habías trabajado de en, delivery, ¿no? Y todo eso. claro, ahí trabajaba así, eran 2 horas en la noche, o sea, Claro, ya, yo no era el trabajo en realidad, ¿no? claro. Y bueno, me fui a trabajar ya como ya tenía, digamos, la universidad hecha y todo eso, bueno, Ujú. me conseguí como trabajar en servidores Sí. como administrador de sistemas. Ah, muy bien. Era junior, o sea, en realidad nunca había hecho nada con eso, solamente pura teoría. Mm, Y bueno, me metí ahí. qué bien, tío. Me metí ahí estuve 4 o 5 años, yo creo, o hasta más, creo. Sí, unos 5 o 6 años. ¿Sí? Y igual me aburrí. O sea, llegó un punto que dije, es que ya lo tenía todo automatizado y llegaba cada día y decía, pero joder, es que no puedo estar aquí todo el día. O sea, Que te y claro, la aburría gente me ya, decía, ¿no? pero El trabajo. sí, sí, es que no hacía prácticamente nada. O sea, no hacía nada. O sea, llegaba a mirar así, es que decía, y claro, yo le contaba a la gente, decía, mira, es que yo estoy aburrido, no hago nada. Y claro, y ganaba un poco más de lo básico. Claro. La gente me decía, pero que estás loco, o sea, no haces nada y te quejas, o sea, y ganas más más de lo, Ya, lo más de típico. lo, Lo típico, eso es lo típico. típico, claro, Mm. claro, y yo decía, pero es que de verdad, es que estoy haciendo, y digo, pero ¿qué cojones estoy haciendo aquí? O sea, ya llego a este punto, ¿no? ¿Ahí ya tenías familia? Y ¿Tenías ahí, tus hijas y tal? O... a ese punto sí ya tenía ya una hija, por eso es que yo creo que por eso continuaba, no lo dejaba, Claro. por ese motivo, porque ya tenía una hija en esa época, Ujú. y, y a ese punto me inscribieron, ya empecé a inscribirme al college mientras estaba yendo al trabajo y era del otro lado de Los Ángeles y tenía que ir en metro, pero en el metro no había internet. Mm, Así es que me empiezo a descargar podcast. Ahí es donde vuelvo a entrar, ojo, fíjate. Mientras me iba a un curso y duraba como media hora en el metro no había internet. Dije, bueno, me descargo podcast, me descargo. O sea, ya existían los podcasts cuando... ¿Hace cuánto de eso? No, esto 7. habrá sido hace 7 años, sí. 7 años, Habrá ¿no? sido 2016, Vale, vale. sí, no, más, sí, 9 años más o menos. Ujú. Y empiezo a descargar, pero digo, o sea, ¿qué escucho yo? Pero ¿qué escucho? Entonces digo, bueno, web. Empecé a buscar ahí web Así porque sí. O sea, y sí, porque... sí, sí. Fíjate. Digo, no sabía nada, o sea, porque hasta ese punto no sabía, yo había dejado las páginas web y todo, pero dije, bueno, página web, bueno, dije web. Y me salió, ¿cómo se llama este? Boluda. Ah, sí, 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 Boluda, sí. me salió. Romuald Seguro, Hay ¿no? otro. No, no existía Ah, todavía. fíjate. Me, s- me salió otro. Oh, joder, no me sale. Que Pedro era muy Feo o famoso. alguno de estos más antiguos, Pedro Feo, No, Chorrico. no, era de marketing. De SEO no había nada. Ah, vale, de marketing. Hostia, ahora mismo no se me ocurre. Era de marketing. Pero bueno, me sale él y el otro. ¿Vale? Y empiezo, bueno, me lo descargo y empiezo a escuchar. ¿Mm? Y empiezo a escuchar Boluda y empieza como que esa parte de marketing nunca yo lo había escuchado en realidad, ¿no? Vale. Y ahí es que me escucho, que habrá sido unos
6 meses y empiezo a decir, pero yo también hacía páginas web, ¿por qué no lo vuelvo a retomar? Claro. Y ahí es cuando yo retomo Y empezaste a hacer página web, ¿no? Pero lo sin... que, lo que Claro. sabía hacer. Y después, por ejemplo, hasta esa época sabía que existía WordPress, nunca lo había tocado. Eso te iba a decir, ya no había Flash, ya cambiaba la cosa. No, no, ya no había Flash, desde esa época no lo había tocado. Y no lo volví a tocar porque no sabía que existía WordPress. Sabía que existía WordPress, Mm, pero nunca lo había visto como que se podía hacer lo que se hace, o sea, página web y claro. todo eso muy, muy rápido, ¿no? Y en eso me pongo ya ahí en las noches a ver qué cosa es esto. Y una vez que ya le tomo, veo que es muy, muy fácil, tenía débito, lo empiezo a ofrecer ya como servicio. Y ahí es donde empieza ya toda la rueda. Claro. Tú ofreciste el servicio, imagino que algún cliente te diría, oye, ¿me haces SEO también? ¿No? Me imagino dirían por ahí los Exacto. tiros. Claro, 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 claro. Y yo empecé a hacer, mientras trabajaba en el otro lado, empecé a hacer páginas web, empecé a hacer primero los conocidos, como siempre, y claro. después empecé a hacer igual, o sea, un poco de Y publicidad de aquí para allá, venga, el y tema nada. de SEO, claro, cuando a ti te dijo el primer cliente, oye, ¿me haces SEO? Claro, tú no tenías ni idea de eso. ¿En dónde te apoyaste? Por ejemplo, ¿en dónde empezaste a ver En los Boluda, yo caminos? estuve en Boluda un tiempo. Vale. O sea, estuve en su membresía, ¿cuánto habrá sido? 6 meses, me imagino. ¿Sí? Sí, sí, todo tiraba de ahí al inicio. Todo de ahí, ¿no? Sí, 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 ¿Y todo de después? ahí. Y después ya cuando llega un punto donde empiezo a hacer muchas páginas web, ¿Sí? me empiezo a montar todo digamos, el proceso de hacer página web y todo, y me va muy bien, me va muy bien. Llega un punto es que ya no es escalable, o sea, ya todo era, o sea, imagínate que trabajaba 8 horas, después trabajaba en las noches tres Claro, horas, era mi proyecto aparte, donde hacía las web. claro. Entonces llega un punto donde ya no puedo y empiezo ya a ver qué tengo que hacer porque no era escalable esta cosa. Entonces No, y por tu cuerpo empiezo a tampoco. ofrecer, Claro, claro, empiezo a ofrecer un poco de SEO, veo que el SEO me funciona un poco mejor, pero hasta ahí nada, o sea, poco o nada. El SEO local todavía no lo tocaba claro. hasta que un día un cliente me dice que quiere SEO para su ficha. Fíjate, Yo ¿hace hacía cuánto fichas, ojo, ¿eh? de eso? Yo hacía fichas. Eso habrá sido en el 2017, Uf, 18. flipas. Eh, Hace tiempo ya. sí. Y hacía fichas porque mi paquete consistía, por ejemplo, hacer página web, tu ficha Google My Business y tal. ¿Sí? Pero ni por aquí se me había venido que ofrecer el servicio de SEO local. Claro. Hasta que este cliente me lo pidió. Me dijo, mira, yo quiero aparecer en el mapa y tal. Me lo empiezo a ver qué tal, qué cosa es, cómo funciona y todo eso. Me gusta la idea y empiezo a ofrecer también lo que es SEO local. O sea, ofrecías SEO, SEO local y página web, ¿no? El diseño. Claro, claro. Sí, sí, sí. Los tres servicios hasta que habrá sido el 2022 donde ya dejo mi trabajo por cuenta ajena. Lo dejé ya. Porque ya superó o sea, lo que ya ganaba Sí, lo que con mi ganabas. trabajo de 3 horas, o sea, superó lo que yo ganaba. Pero tú estuviste mucho tiempo con tu trabajo y con esto, ¿no? Sí, sí, sí. O ¿Cuánto? sea, los 3 años, a lo mejor. 6, 7 años. Sí, 3 años, desde que empecé o sea, estuve 3 años donde empecé a escuchar los podcasts y después otros 3 años compaginando dando servicios y trabajando. Fíjate, fíjate. Muy bien, macho. 3, 4 años, sí, sí, estuvo. Y yo creo que no lo dejé por lo mismo que tenía familia, ¿no? Claro, claro, es que al No puede final dejarlo te todo. veías atado, al final tienes una familia, tiene que entrar Eso dinero a es, casa. Sí, eso es. aparte, Así es que en esa parte sí. Y bueno, y la parte del rank and rent también viene después también. vale. Si quieres ahora después entramos y te cuento un poco, lo mío es más corto porque Vale, no tiene tanta longitud, pero sí. Nada, pues no sé ni por dónde me quedé, me vine a Ciudad Real, creo, con mi pareja, ¿no? Ya, sí, eso es, te quedaste que llegaste a Ciudad Real con tu sí. pareja. Hice eso en 2020, lo de Romuald Fons para Aquarius, que a saber dónde esté esa web o a lo mejor ni existe.
Y hace, pues no sé si ya pierdo un poco la noción del tiempo aquí, si 3 4 años hice un curso de SEO, ¿vale? Porque empecé a toquetearlo ya un poquito. Empecé a ver vídeos otra vez, empecé a mirar pues un poquito los dominios, que eran un poco el diccionario SEO, el repaso, por decirlo así. Claro. Y pues me metí y dije, mira, para acelerar, lo mejor es que me meta un curso de SEO y me gasté 3.000 pavos, 3.000 euros en el curso, o sea, ¿Qué curso era? No sé. mentoría SEO. Ah, mentoría, ¿no? Mentoría SEO. Ahí también estaba, pues un poco como tú, ¿vale? En el trabajo me cambié de trabajo y ahí ya estaba como técnico de redes, ¿vale? Para Ah, Telefónica. vale. Y ahí pues montaba los nodos de Telefónica para las VPNs y todo esto. Y nada, y eso, y lo compaginé con el curso este de SEO, que eran 6 meses, creo recordar. 6 meses o 9 meses, ya la verdad que no me acuerdo. Y me vino muy bien, porque ahí refresqué pues un poco todo y también me especialicé. Ahí que Claro, hacía ahí. sobre todo nichos, ¿vale? Claro, lo bueno que si caes en un curso bueno es que te da, o sea, te ahorra todo el tiempo, ¿no? Claro, Todo el tiempo te lo ahorras. Claro. claro, al Si es que no final, caías en uno de los vendehumos, porque en esa época habían vendehumos de los total, buenos, ¿eh? total. No, tuve la suerte de tener profesores como Dani Llamazares, Jesús Roldán, o también, por ejemplo, Sergio Canales, que para mí es muy top, es un tío que lo trajimos aquí, a Sergio Canales. Es Sí, 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 una claro. persona que sabe muchísimo y la verdad que yo le decía, oye Sergio, ¿necesitas que te eche una mano? Porque él ya hacía nichos que le daban mucha pasta y tal. Y yo pues para aprender le dije, oye Sergio, venga, te echo una mano tal, yo a hacer tal, no sé qué, sin beneficio ninguno. Yo le dije simplemente para Claro, claro. aprender. Entonces aceleré como el doble, ¿vale? Y nada, aprendí, la verdad que aprendí un montón. Y ya lo finalicé, pero los nichos, pues ni me gustaban hacer trámites, ni, la verdad, ni me dieron el dinero que yo me esperaba, ¿vale? Entonces, todo esto yo lo seguía compaginando con mi trabajo. Yo echaba 8 horas de mi trabajo y echaba también Sí, 6 tal 7 cual. 8 horas incluso también de nichos, ¿vale? Pero eso, llegó un chaval y me dijo, oye, tío, hay una cosa que sirve para posicionar fichas, entonces yo me llevo un tanto por ciento de esto y a mí me da pasta. Y dije, joder, qué curioso. Digo, está hablando con empresas y se lleva una pasta encima de lo que consigue, de los leads que consigue. Y dije, coño, me gusta esto. Y pues ya ahí me metí un poco en el SEO local. Ahora ya un par de años, 2 años y poquito por ahí. Pero claro, ya llevaba una base de conocimiento de SEO, que muchas veces eso no se habla, que decimos SEO local, pero al final tu SEO necesitas conocerlo, necesitas saber lo que es un backlink, Claro, tienes que necesitas saber saberlo. cómo es el enlace interno de una web, pues cómo, bueno, incluso cómo comprar un dominio. Hay mucha gente que nosotros ya pensamos arriba, pero no pensamos Claro. en abajo. Y eso es muy importante. Entonces ahí empezó la andadura del SEO local. Mira tú, ahí donde empezó. ¿Y ahí ya empezaste con la venta de leads directamente o Sí, como... sí. Ah, directo Básicamente, fue entonces el tuyo, ¿el qué? claro. ¿Deja? O sea, fue directamente, ¿no? O sea, o sea, SEO local y venta de leads. Sí, me tiré a la piscina y probé, dejé los nichos, dije, va, esto me da, ¿qué me da? 100 euros al mes. Esto no me compensa. Entonces ya hice mi primer rank and rent, que era sobre reformas, y me comí un mojón, la Mira verdad. tú. ¿Y ya sabías que se llamaba Rank and Rent o lo Sí, hiciste así por sí, así? sí, sí, yo ya sabía que se llamaba rank and rent. Ah, vale. Entonces, eso, empecé haciendo una web de construcción y obviamente a mí se me da bien hablar con la gente y tal, pero no hay mano de obra para las reformas. Entonces probé otra cosa que a día de hoy me está dando dinero y con ese sí va bien, ¿vale? Probé otro tipo de nichos y fui probando nichos para ver cuáles eran más rentables y cuáles no, básicamente. Entonces, nada, eso. Con las reformas no he desistido y hay con algunas que me va muy bien. Pero es cierto que hay que encontrar una persona que sepa valorar tu trabajo, porque no suele Claro, suceder. claro. Claro, al final uno tiene que transmitirle el valor que tiene, ¿no? Porque tiene mucho valor porque es como una empresa, lo hace crecer la empresa también, ¿no? Sí, es que al O final sea, es nos tal cual, tienen, o sea, no, no, nos tienen que tener en cuenta porque al final ellos sin nosotros no tendrían clientes y nosotros sin ellos no tendríamos la pasta. Esto es así. exacto.
Es una cosa que es un win to win. Siempre le digo a la gente o al cliente con el que hablo, esto es un win to win. Si tú ganas, yo gano. Y al revés. Entonces, tienen que valorarlo, claro. Pero eso, tienes que encontrar la persona correcta para que lo valore. Porque no cualquiera lo va a valorar. Porque te dice, va, claro, es que tú solo consigues el cliente y no haces nada. Y dices, estás rascándote la barriga en casa, no, amigo. No. Es que tú tienes que hacer la web, Bueno, fuera. posicionarla, echarle dinero también si es necesario para meterle algún Claro, backlink, si es los necesario. links, claro, y todo eso. Pero eso no lo ven, Claro, ellos no claro. lo ven. Sí, sí, es Entonces, verdad, es verdad. hasta ahí mi andadura de De trabajo. La que me Rancanren. permitió vivir de esto, claro. Sí, dale, tío. ¿Y cuánto estás ganando ahora? Es que, ¿Qué sabes se que no puede me gusta saber? hablar de dinero y siempre lo digo, y a Sergio se lo dije igual, y le dije un estimado, pero es que es muy variable. Puede estar entre Sí, es verdad, 1.500 ¿eh? o 4.000 Sí, es euros. verdad. Esto varía mucho, ¿eh? Claro, Lo que es tipo venta de leads, claro, si un mes te entra pocos leads, ya, o sea, te va a bajar bastante efectivamente. Hay meses que se me dan muy bien, ¿vale? Que a lo mejor se cierran reformas muy tochas o trabajos muy tochos y a lo mejor puedo llegar a los 5.000 6.000, ¿vale? Pero hay otros meses que no llego a tanto y a lo mejor son 1.500, ¿sabes? Pero también es verdad que diversifico mucho y no solo trabajo con Rank and Rent, también tengo algunos clientes y entonces ya tienes una Claro, base deseo ahí. local, claro. Claro, sabes que no te va a fallar porque ya diversificas un poco. Tienes el Rank and Rent, tienes los clientes y alguna cosilla por ahí más que tengas. Vale, vale. ¿Y tú, Benja? Vale. A ver, yo eran como en las 2019, ¿Mm? 2018, 2019, donde ya yo estaba quemado con las páginas web. O sea, Vale, yo venía de estar quemado con la página web y decido de parar un poco porque es que dije aquí o me vuelvo loco o... claro. Pero todavía el problema era que yo no podía dejar el otro trabajo porque la página web estar buscando un cliente todos los meses para que y ese motivo era lo que no me dejaba dejar el trabajo porque claro, si el próximo mes no encuentro más clientes, ¿yo qué hago? Entonces ahí es donde entra el Rank and Rent. En realidad yo entré como venta de leads, ¿Mm? porque al cliente que me pidió que le haga SEO local, que no lo llamó SEO local, pero digamos que SEO local, ¿Sí? le ofrecí que yo le iba a vender los leads. O sea, yo le manejaba la ficha y yo le cobraba por lead. ¿Mm? Vale. ¿Ok? ¿Por llamada o por cierre? Por llamada cualificada. Vale. Llamada cualificada. Y eso era en el 2019 más o menos. ¿Sí? Y con el cliente, si aún ahora sigo con él todavía. O Qué sea, majo. llevamos ya 6 años con él. Fue el primero y ¿Lo y aún lo conservas? tengo. Fíjate, qué curioso. Con él empecé y con él hice todos los tests posibles y por haber. O sea, empecé a tener fichas a cascoporro, tenía fichas por todo lado. Con el cliente tengo unas 20 fichas, ¿Mm? Vale. solo para él. Joder, 20 Porque era, fichas solo para porque, él. o sea, lo Hostia, que... llené, lo llené de fichas por todos Los Ángeles. Claro. Bueno, en esa época no me dejaban hacer fichas así. Sí, ahora no es tan sencillo. Claro, tú lo hacías No, para no. cubrir todas las áreas, básicamente, todos los barrios, ¿no? A ficha por Todos los barrio barrios. ibas. Sí, 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 tal cual. Hice mi estrategia que tenía, por ejemplo, tenía Los Ángeles y después tú podías alrededor de Los Ángeles, uno en el medio, otro en los extremos. O sea, trataba de cubrir todos Los Ángeles. Claro. Y después me gustó ese modelo y ahí es cuando yo cambio el chip. Ya dejo de ofrecer servicios SEO local o dejo de ofrecer páginas web y me enfoco totalmente a la venta de leads. Ujú. Empiezo a agarrar otros nichos, empiezo a agarrar de otro nicho bueno, no lo iba a decir, pero de jardinería, por ejemplo, empiezo a agarrar otros nichos de otros tipos y empiezo a aplicar lo mismo. Vale. Me lleno de fichas, abro fichas, en esa época eran cartas, o sea, las cartas se enviaban a Mm, todos lados y me llenaba de fichas. claro. Sí, sí, sí. Y me empezó a funcionar y empezó como una bola de nieve. O sea, cada vez que agarraba un cliente nuevo, se quedaba, entonces todo iba sumando. Y al final, subieron como desde 2019 hasta el 2022, ¿Mm? solamente hacía venta de leads.
Y Y solo, ahí es, o sea, ese era tu sueldo básicamente, ¿no? El tener leads y ya está. sí, sí, No sí, hacías sí, ya yo web dejé, ni nada de eso. no, ya no hacía ni web, no hacía ni web ni servicio de SEO local. Estaba quemado totalmente porque Claro. tenía clientes de SEO local y porque ya estaba ofreciendo SEO local, ¿Mm? pero es que me llamaban los domingos, me decía, pero es Ya, que mira que yo no recibo llamadas. Y yo le decía, pero estás primero, o sea, yo qué cosa puedo hacer claro. más, o sea, ¿Qué me estás contando? ¿Qué domingo? claro, o sea, y estaba primero, o sea, lo había posicionado primero para la keyword principal y todo, y me diciendo recibo llamadas, pero es que si nadie te busca, tío, es que, ¿qué puedo hacer? O sea, Claro, claro. Es que no, ahí poco puedes hacer. Si tú cubrías ya todas las búsquedas, ¿sabes? Todas las keywords y tal, y estabas primero, claro, y ese era el problema con con los clientes de SEO local. claro. Y es por eso que los dejé. O sea, terminé quemado y los cancelé todos y me quedé solamente con la venta de leads. Y como yo eh, había hecho muchas web anteriormente, hice muchas web, por ejemplo, le empecé a ofrecer servicios de venta de leads a todos ellos. Claro, claro, claro. Le ibas pasando, tú te refieres a que le ibas pasando, por ejemplo, cuando algún cliente te pedía crear una web, lo ibas pasando a otros y le pedías un porcentaje. ¿He entendido bien o...? Sí, no, no, por ejemplo, yo llamaba, decía, por ejemplo, tenía uno de fumigaciones, llamaba y le decía, mira, yo soy yo, te he hecho la página web hace un par de años y tengo este Ah, servicio. vale, ¿Lo quieres? Y era venta de leads. ya lo entiendo, sí. ¿Lo quieres de servicio? Y me decían, ok, entonces me empezaba ahí a hacer la página web, hacía todo lo que tenía que hacer ¿Mm? y agarraba ese cliente. Después el siguiente mes, otro cliente. ¿Y cobraban Y mucho por el así. servicio ese, aparte de los leads? Yo solamente cobraba por lead nada O sea, más. no le cobrabas el hacer la web, ni el posicionársela, No, ni no, no, nada, no, ¿no? porque, no, porque yo ese era todo mío. Vale, 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 vale. Perfecto. O sea, yo ya había dado Sí, con la clave, con el modelo de negocio, sí. claro. Y Y era el modelo hasta que el día de venía hoy, ¿no? buscando yo, según yo. Me Claro, imagino. claro, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Que llevas ya, Benjas, 6 años, 7, 8, 9, 10. Sí, 2019, seis Claro. años ya. Sí, sí, fíjate. Y ya en el 2022 supero totalmente lo que yo ganaba en el otro trabajo, así es que ¿Mm? ya Y decido ahora, dejarlo. claro, o sea, tú trabajabas eso y empezaste a contarlo en Twitter, ¿no? Claro, yo en Y el 2022, 2021 tengo ahí lo el que ganaba termómetro, con el Rank and Run, el termómetro, y mi primer termómetro era de 15.000, si no me equivoco. Y ni llegué, o sea, claro, fíjate. el siguiente año era de 25.000, que ¿Mm? tampoco no llegué, yo creo que llegué a 18.000 al año. Y claro, pero eso era cuestión de tiempo nada más porque venía haciendo todos Claro. los meses clientes, clientes, Claro, clientes. claro. Eso también viene muy bien, tío, para que la gente se dé cuenta de que esto no es un trabajo de 2 días, ¿sabes? Claro, Que hay que seguir y continuar y si el primer año no lo consigues, pues el segundo lo conseguirás y si no, el tercero. Yo, por ejemplo, empecé con los nichos y ganaba 100 euros, ¿sabes? Y aún así no hay que desistir, porque si no, si desistes, claro. al final la cagas. Es lo Sí, malo sí, que sí. tiene el SEO, que mucha gente se va enseguida. Exacto, exacto. Sí, sí. Y nada, el primero fue 15.000. Bueno, está en Twitter, o sea, lo puse ahí. Sí, Y sí. bueno, ahí en esa época nadie decía nada, porque claro, 15.000 no atrae a nadie. Pero el del año pasado hice creo que 100.000 ¿Mm? y lo superé, lo superé. Claro, Creo que fíjate. hice 140 si no me equivoco. Nada mal, ¿eh? Pero y solamente con la venta de leads, sí, sí. Ujú. Nada mal. Y ya luego montaste la logia, ¿no? Y ya luego monté, es que ya venía en Twitter enseñando un poco lo que hacía y todo, la gente le gustaba. Claro. Dije, bueno, vamos a montarnos ahí una comunidad, pues me monté la comunidad en Telegram y después dije, bueno, vamos a hacer los directos y los directos los hacía totalmente gratuitos Claro. y bueno, los empezaba a grabar y claro, la gente me pedía las grabaciones, dije, bueno, vamos a subir las grabaciones, pero claro, tiene un costo Claro. de mantenimiento y todo y dije, bueno, lo voy a hacer la membresía y bueno, Sí, pero ahí está. eres una persona que estando en Estados Unidos ya gana lo que ganas tal, pero la logia eh, la dabas gratis, tío. Tú dabas información gratis a la gente, ¿sabes? Sí, 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 O sea, que es que sí, no sí, cualquiera hace totalmente eso, gratis. Sí, sí, hasta ahora, o sea, la logia es gratis. por eso te digo, sí, O sea, tú te metes a los directos gratis, ¿no? Lo único que tienes que sí, sí, pagar es sí. si quieres acceder a las grabaciones.
Las grabaciones, claro. O sea, tú puedes ir ahí y entras al directo gratis. O sea, nadie lo hace, yo creo. No, y a mí me parece una locura porque llevas gente, yo he visto clases y están muy bien, tío. Yo sabes que siempre que puedo me meto y enseñas cosas muy chulas o traes a gente muy guay como Estela, creo que se llamaba, que hacía Sí, ads lo y dio traje. una clase. Pues, joder, está muy bien, la verdad. Claro, claro. Trato siempre de ayudar a la gente porque a veces hay gente que no tiene recursos y Claro. que quiere empezar. Y claro, meterse en membresías o meterse a hacerse cursos tal vez no les es posible. Entonces, bueno, Sí, sí. ahí está la logia. Y yo, por ejemplo, Benja, me pasa mucho que es el síndrome del impostor, ¿vale? Yo, o sea, con eso lo llevo fatal, o sea, porque me cago. En el sentido de siempre pienso en lo que van a pensar los de arriba y no en lo que piensen los de abajo, ¿sabes? Y yo sé que puedo aportar muchísimo valor a la gente, pero siempre estoy acojonado porque digo, joder, y si el de arriba piensa esto de mí o si el tal, no sé qué piensa. Entonces yo con el síndrome del impostor no es que tenga un poco, es que tengo mucho. Entonces me vino muy bien que me dijera lo de hacer el podcast porque así me soltaba, empezaba a hablar a la cámara. Pues eso, al final tienes que perder el miedo. Claro, claro, al final es eso, ¿no? Siempre tienes que saber que siempre hay personas que saben menos que uno, Claro. siempre. Entonces, bueno, tú das tu granito de arena enseñando lo que sabes al final, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. O sea, hay gente, lo que hablábamos antes, que a lo mejor no sabe comprar un dominio ni sabe cómo meterlo y Claro, tal. Pues eso también es importante. Aunque nosotros lo veamos de una manera sencilla, porque es un proceso que ya lo tenemos muy automatizado, pero para otras personas no es tan automatizado. Entonces es súper importante. eso es, eso es. Así que no sé si nos dejamos algo en el tintero, Benja. ¿Tú te dejas algo por ahí? Yo creo que no, ¿eh? Pues yo Sí lo he resumido muy, muy poco, pero bueno, sí, yo creo joder. que ha venido bien, ¿eh? Yo me hubiera gustado quizá explicarlo de otra manera, porque es verdad que lo he resumido mucho y es muy difícil contar Sí, es tu verdad. vida, por decirlo así, de alguna manera rápido. Pero bueno, si alguien tiene alguna duda, pues que nos lo comente. Ahí estamos en Telegram. Claro. Claro, También en decir, la que nunca lo comunidad del... decimos, Benja, que le den me gusta, que lo compartan si puedan el vídeo y que se metan a la comunidad de Telegram, que ahí ya somos, creo, unos 120 y compartimos nuestros problemas. Claro, o si tienen dudas, ahí estamos. Efectivamente. Yo ya he hecho alguna llamada con alguna persona del grupo para intentar, vamos, para ayudarle y tal. Qué Y muy bueno, bien, tío. la verdad. Sí, sí. Y después que también vamos a hacer los directos también. Sí, también tenemos el campamento, que esta El semana campo. toca. Esta semana toca, ¿eh? Sí, sí, esta semana toca. Así que nada, Benja, si quieres despedimos por aquí y nos vemos en el próximo Y capítulo, hasta la próxima. ¿no? Eso es. Hasta el próximo capítulo. Venga, chao, un abrazo.